Bueno, bendiciones para todos en esta mañana. Este mes de mayo lo hemos dedicado a reflexiones acerca de temas relacionados con el ánimo y el enfoque en Dios. Tuvimos una buena preparación de nuestro corazón. El Ministerio de Alabanza nos guió con estos coros que cantamos acerca de alabar y de bendecir a nuestro Dios en toda circunstancia. El primer tema que se trató en el mes de mayo fue acerca del Salmo 127 y 128, orientado hacia la familia, ánimo orientado hacia la familia. El segundo domingo se enfocó en la historia de Pedro, en esa escena de la pesca milagrosa. Y yo estuve pensando qué personaje de la Biblia escoger que tuviese alguna relación con el ánimo y el enfoque en Dios. Y bueno, y pensé en un hombre de Dios que nos da un buen ejemplo de cómo animarnos, recordando todo aquello que nosotros hemos recibido y recibimos de parte de Dios, que nos recuerda lo que Dios es y lo que también representa para nuestra vida. Y la pregunta que me hacía era, ¿de qué manera poder animarnos? A través de la palabra. ¿Y qué mejor forma de animarnos? Haciendo memoria y recordando lo que hemos recibido de parte de Dios. Y es que precisamente una de las razones de estar desanimados es que el desánimo afecta nuestra vida. Es muy fácil siempre enfocarnos más en las circunstancias que nos desaniman, pero no es tan inmediato enfocarnos en Dios. Vamos a mirar inicialmente algunos aspectos que se relacionan con el tema y que creo que son necesarios identificar. En primer lugar, ¿cuáles son las causas que nos desaniman? Entonces yo estuve pensando y pude encontrar algunas. No es una lista exhaustiva, pero creo que tiene mucho de causas por las cuales nos desanimamos. Por ejemplo, un pecado con el que luchamos y en el cual no tenemos victoria. Quebrantos de salud que no mejoran. Un desempleo prolongado. Falta de ingresos para responder a nuestras responsabilidades económicas. Conflictos entre esposos. Conflictos entre padres e hijos. Situaciones problemáticas en nuestro trabajo. Y también la realidad nacional y los problemas sociales que nos rodean. Todas estas causas son situaciones muy reales en nuestra vida y que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, las hemos experimentado y las hemos vivido. Son situaciones reales y que son motivos legítimos para estar desanimados, motivos legítimos para tener preocupación. Pero cuando nos enfocamos más en las situaciones que en Dios, ahí es donde está el problema. Por eso también, en medio de esas circunstancias, hay también algunos factores que contribuyen a que permanezcamos en el desánimo. Por ejemplo, falta de pasar tiempo con Dios en oración y en su palabra. Falta de reconocer quién es Dios. Olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pasividad espiritual. Falta de reconocimiento y de afirmación de lo que nosotros somos en Jesucristo. Y como toda causa tiene su efecto, pues aquí también el desánimo también tiene un efecto que se ven reflejados no solamente en efectos, sino también en peligros del desánimo, que puede ser alejamiento del cuerpo de Cristo,
pensamientos que no provienen de Dios, falsos conceptos sobre Dios y sobre nosotros mismos. Ver a Dios con ojos terrenales, mas no con los ojos espirituales. Actuar solamente conforme a las circunstancias. Alejamiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y estancamiento de nuestra vida espiritual. En esta mañana vamos a dar unas pautas a la luz de la palabra de Dios que nos ayuden a recobrar ánimo para servir y adorar a Dios con paz y con plena libertad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que tú eres, Señor, por lo que tú significas para nuestra vida. Estamos aquí en tu presencia, Señor. Nosotros somos tu cuerpo, tú eres nuestra cabeza y estamos plenamente convencidos y llegamos hasta aquí con plena confianza y certidumbre de fe, Señor, que tú nos das sabiduría, entendimiento y comprensión. Abre nuestros corazones y que tu palabra, Señor, deje una huella en nuestra vida en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les había dicho, pues esta reflexión la voy a basar en la vida de un hombre de Dios, el cual pasó por situaciones difíciles que legítimamente pudieron haberlo hecho caer en desánimo. Cada situación que vivió esta persona, este personaje, podría ser una excusa para abandonar a Dios y abandonar el camino en el que Dios le había puesto. Pero lo que hizo este hombre fue todo lo contrario: buscar a Dios y enfocarse en Él. Veamos algunas de las situaciones que lo pudieron desanimar y apartarse de su enfoque en Dios. Y aquí encontré algunas de esas situaciones que pudieron desanimar. No son todas, no es una lista completa, pero sí las situaciones más importantes que vivió esta persona. Sus enemigos buscaban para matarlo. Sentía tristeza profunda por cometer un pecado de adulterio. Dolido por la muerte de un hijo de 7 días de nacido a causa de su pecado. Un hijo de él abusó sexualmente de su propia hermana. Otro hijo mató al hermano que abusó de su hermana para vengar el abuso sexual. Y este hijo, el que mata a su hermano, se subleva contra su propio padre. Ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿cierto? Al rey David. Yo quiero que nos imaginemos nosotros por un momento que esta fuera, por lo menos de esas, una de las situaciones de nosotros los que estamos aquí, por lo menos una de esas situaciones. Y sé que tendríamos muchas razones legítimas y de peso para estar desanimados, y seguramente que David en algún momento también lo hizo. La cuestión hoy en el tema es que tomemos el ejemplo y la enseñanza de David, de cómo poder enfocarnos en Dios en medio de situaciones que se nos podrían presentar, pero en aras de recobrar nuestro ánimo. Por eso los voy a invitar a abrir la palabra en el Salmo 103. Vamos a ver de qué manera recobra ánimo David. En el Salmo 103 vamos a leer los versículos del 1 al 5. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Si alguien lo tiene, por favor, nos ayuda leyendo. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te
corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias. David fue el que escribió este salmo que acabamos de leer, este pasaje, en el Salmo 103. David, como vimos, tenía buenas razones para sentirse desanimado, ¿cierto? Con todas estas circunstancias que lo rodeaban y que vivió. Pero aún así, en medio de esas circunstancias, miren ustedes que David tenía razones para bendecir a Dios. Y veamos de qué manera lo hace. Normalmente nosotros pedimos siempre ser bendecidos por Dios. Señor, bendice mi trabajo. Señor, bendice mi familia. Señor, bendice mi casa. Señor, bendice mi salud. Señor, bendice mi viaje. Señor, bendice mi ministerio. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. ¿Cierto? Pues lo cual no está mal. Pedir bendiciones a Dios. Está bien pedir que Dios nos bendiga. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros bendecimos a Dios por lo que Él nos da a nosotros? Y miremos lo que hizo David cuando se encontraba en estas situaciones. Pues David no dijo, Dios, te olvidaste de mí por completo. Dios, no me escuchas. Dios, yo como que no te intereso. O la palabra de Dios funciona para otros, pero no funciona para mí. No fue lo que hizo David. En cambio, ¿qué hizo? David bendijo a Dios. Gloria a Dios. En los versículos 1 y 2 dice, bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y nuevamente, bendice alma mía a Jehová. Y si observamos con cuidado el Salmo 103, veremos que la primera frase con la que inicia el Salmo es esa: bendice alma mía a Jehová. Y termina con la misma: bendice alma mía a Jehová. Salmo 103, versículo 22, última parte. Bendice alma mía a Jehová. David estaba bendiciendo a Dios. En todo el recorrido de ese salmo ustedes pueden ver el enfoque de David, era bendecir a Dios. Y cuando pasa al siguiente capítulo, el 104, también inicia: bendice alma mía a Jehová. Y el Salmo 104 termina: bendice alma mía a Jehová. Lo que está haciendo David es un énfasis. El énfasis es en la importancia de expresar bendición a Dios. ¿Cuántas veces hemos expresado bendición a Dios? Algo importante también para notar es a quién David le hace el llamado para bendecir a Dios. Pues David hace un llamado en tercera persona a sí mismo, ¿cierto? Para bendecir a Dios. En el versículo 1, la primera parte dice: bendice alma mía. Está haciendo un llamado a su misma alma. En la segunda parte del versículo 1, a todo su ser. Y en el versículo 2, nuevamente a su misma alma. David decide tener una conversación consigo mismo, una reflexión con su propia alma. Miren ustedes la necesidad de analizar nosotros, uno mismo, antes que a los demás. Bendice alma mía a Jehová. La necesidad de decirnos
a nosotros mismos que debemos adorar y que debemos bendecir a Dios. Esto nos expresa de parte de Dios cuál es la profundidad con la cual nosotros debemos bendecirle. Cuando habla del alma y cuando habla de todo el ser, pues está involucrando todo lo que nosotros tenemos. Lo que quiere decir que debemos bendecir a Dios con todo lo que Él nos ha dado, no solamente con nuestra lengua, no solamente con nuestros labios, no solamente con nuestra boca, sino con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra mente. Y el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón. Pero la pregunta que surge es entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera bendecimos nosotros a Dios? Pues bendecimos a Dios cuando reconocemos con todo lo que Dios nos ha dado, lo que Él es y lo que representa para nosotros. La palabra bendecir tiene dos significados principales. Uno es invocar o pronunciar bendición sobre alguien. En este caso, la bendición aquí equivaldría como a una gracia, a un favor, a desear prosperidad, a desear longevidad, etc. Todas aquellas cosas que llamamos las bendiciones de parte de Dios hacia nosotros. Pero bendecir también significa bien decir. Bien decir, hablar bien de alguien. De esa manera, en el Salmo en el que estamos reflexionando en la mañana de hoy, en toda circunstancia, sin excepción, ya sean circunstancias conflictivas, adversas, difíciles, es cuando se debe hablar bien del Señor. Eso es bendecir al Señor, hablar bien del Señor, expresar bien del Señor y una actitud de bien hacia el Señor. No es solamente cuando todo sale bien, sino con mayor razón cuando todo sale mal. También bendecimos a Dios en medio de circunstancias. Claro, cuando estamos bien, le agradecemos, le adoramos, le alabamos y le honramos. Pero sucede que en condiciones difíciles, adversas, así como bendecimos a Dios, también podemos hablar mal de Dios. Por eso el salmista llama la atención en decir: bendice a Jehová en todo tiempo. ¿En qué momento podríamos, por ejemplo, hablar mal de Dios? A veces lo hemos hecho, sin de pronto ser plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, ¿cómo es posible, Dios, que tú permitas que ocurra tal cosa? ¿Cómo es posible que permitas que ocurra tal cosa? Dios, si tú existes, ¿cómo es posible que ocurra tanto sufrimiento en la tierra? Si tú existes, ¿cómo permites que mueran niños quemados en un bus? Una manera de bendecir a Dios es más bien preguntarnos: Señor, ¿con qué propósito tú permites eso? ¿Qué queremos? ¿Qué quieres tú que nosotros aprendamos? ¿Qué quieres hacernos ver de la realidad de nuestro país que estamos viviendo? Eso que pasó allá en Fundación es la realidad de nuestro país. Esa es nuestra realidad y la estamos viendo ahí. Pero Dios no tiene la culpa de eso. Dios está llamando nuestra atención de lo que estamos viviendo. ¿Qué quiere Dios que nosotros aprendamos? Una forma de bendecir a Dios en todas circunstancias difíciles. Señor, ¿qué quieres tú que nosotros aprendamos en esta situación? Y por eso ahí en la segunda parte del versículo 2
Dice, y no te olvides, bendice a Dios, bendice alma mía, bendice y no te olvides. No te olvides de ninguno de sus beneficios. No es en vano, no es en vano que el salmista diga esto. ¿Por qué? Porque es que el ser humano tiene un corazón olvidadizo, ¿cierto? El ser humano tiene un corazón olvidadizo, pero tiene un corazón olvidadizo para las cosas buenas, para lo bueno que Dios hace, para lo bueno que hacen las personas. Eso lo olvidamos rápido, pero de las cosas malas, esas sí nos acordamos. Esas sí las tenemos en el corazón y esas las guardamos. Y por eso el salmista dice, no te olvides de sus beneficios, porque de los beneficios, de las cosas buenas que tenemos, esas no las valoramos y esas las olvidamos. Nuestro corazón se olvida de las cosas buenas, pero recuerda con mucha facilidad las cosas malas. Y de verdad que con mucha facilidad olvidamos las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, olvidamos que nos ha sanado de alguna enfermedad en el momento en que estamos enfermos. Olvidamos que Dios ha sanado. Amén. Olvidamos que Dios nos ha provisto cuando estamos experimentando escasez y ya Dios lo ha hecho. Olvidamos que Dios entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados cuando estamos en un pecado. Olvidamos que Dios nos ha levantado cuando hemos caído. Lo olvidamos. Por eso el salmista dice, no te olvides. Bendice a Dios por lo que ha hecho en tu vida. No te olvides. Es por eso que saber y recordar lo que Dios hace y lo que Él es, lo que es y lo que hace por nosotros, nos da ánimo y nos alienta para poder seguir adelante. Necesitamos bendecir a Dios, necesitamos recordar. Y lo que debemos recordar o tener en cuenta es que siempre hay un efecto espiritual que tiene el seguir la palabra de Dios. Hay un efecto. Si la palabra de Dios dice obedece, pues obedece. Porque hay un efecto espiritual. Si se obedece y si no se obedece. Hay un efecto espiritual si dice bendice a Dios. Si bendices a Dios, va a haber un efecto espiritual en tu vida. Si no bendices a Dios, también va a haber un efecto espiritual en nuestra vida. Pero miremos más detalladamente qué es lo que nos dice David. Lo que nos dice Dios a través de David que no debemos olvidar. Los versículos 3 al 5 menciona 5 beneficios, pues que son a nivel general, pero en el resto del capítulo se menciona mucho más detallado. Si ustedes leen todo el Salmo 103, van a mirar mucho más detalle acerca de los beneficios que nosotros recibimos de Dios. Pues yo pude contar aproximadamente 9 en todo el Salmo. El Señor nos hace justicia. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor no guardará su enojo para siempre. No nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades. No nos paga conforme a nuestros pecados. Engrandeció su misericordia con los que le temen. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones y se compadece con los que le temen. Esos son beneficios que tenemos de Dios. Pero miremos los que les mencioné, que son 5 a nivel general en los primeros 5 versículos del Salmo 103. Los 3 primeros están relacionados con perdón, con sanidad, con rescate. Los versículos del 1 hasta la primera parte del 4. Los otros 2 están relacionados con la misericordia y con la bondad de Dios hasta el versículo 5.
vamos a mirar cada uno. En el versículo 3, la primera parte, vamos a ver el primer beneficio que no debemos olvidar. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y miren la forma como está el verbo allí. Está presente, ¿cierto? En español, porque es nuestra traducción. Pero la idea, lo que indica el verbo en español, es que Él ha perdonado, Él perdona y Él perdonará todos nuestros pecados. Él perdona todas nuestras iniquidades. ¡Qué beneficio tan especial el que tenemos! Amén. Por medio de ese beneficio, el Señor retira, borra todo aquello con que le hemos ofendido, todo aquello que nos priva de la bendición, todo aquello que nos obstaculiza nuestra comunión con Él. Yo hice un ejercicio y estuve pensando y me imaginaba qué pasaría si nosotros no tuviéramos estos beneficios. Pónganse a pensar por un momento. ¿Qué pasaría? Porque a veces, como los tenemos, pues no nos ponemos a pensar qué pasaría si no los tuviéramos. Pero sería bueno pensar qué pasaría. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el pecado no tuviese perdón? Tortura todo el tiempo. El pecado sin perdón es como la deuda de una tarjeta de crédito. Estuviéramos usando la tarjeta todo el tiempo, ¿cierto? El tarjetazo todo el tiempo, tarjeta, y se va acumulando ahí una cuenta en nuestra contra, y que algún día habrá que pagar. Eso sería el pecado sin perdón. Llamándote cada rato, debe la tarjeta. Y acumule, y acumule, y acumule, y acumule, y acumule. Imagínense ustedes, si nos pusiéramos a pensar, cada pecado que nosotros cometemos es una deuda que hay que pagar. Cada pecado que nosotros cometemos es una deuda que debemos pagar. ¿Qué haríamos si no tuviéramos ese beneficio? Una vida sin perdón de Dios es una vida realmente difícil de sostener. Y nosotros no lo vemos. A veces nosotros no valoramos eso. Una vida sin perdón es una vida que no se puede llevar. Los efectos que tiene la culpa no permitiría que tuviéramos paz en nuestro interior, en nuestra alma y en nuestro ser, porque el pecado nos destruye, el pecado nos carcome, el pecado nos daña. Pero el beneficio del perdón de Dios es reconstruirnos. El beneficio del perdón de Dios es regenerarnos. El beneficio del perdón de Dios es restaurarnos. ¿Qué haríamos si no tuviéramos ese beneficio de parte de Dios? ¿Cómo pagaríamos? Gracias a Dios que tenemos disponible el pago de nuestra deuda por el beneficio de su perdón y de su gracia a través del Señor Jesucristo. Y miremos lo que dice el Salmo ahí en ese capítulo 103, versículos 8 al 10. Allí mismo, miren lo que dice. Del 8 al 10, allí en el Salmo 103. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El enojo. O sea, si no tuviéramos ese beneficio, enojo es lo que tuviéramos con Dios, de parte de Él hacia nosotros. Enojo, ira. Ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a qué. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades.
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Pensemos por un momento que Dios nos hiciera conforme a nuestras iniquidades y que Dios nos pagara conforme a nuestros pecados. Imagínense, ¿cómo sería eso? A mí lo que se me viene a la mente es el castigo eterno y también las consecuencias aquí y el castigo eterno, y eso lo olvidamos. Los beneficios de Dios los olvidamos, pero gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que pagó ese castigo por nosotros. Por eso, si estás desanimado hoy por un pecado en tu vida, el cual crees que Dios no perdona, anímate, confiesa el pecado, apártate y confía. Hay un beneficio de parte de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Bendigamos a Dios por este beneficio. Vamos a decir todos, después que terminemos un beneficio, vamos a decir todos: Señor, te bendecimos porque tú perdonas todas nuestras iniquidades. Vamos a repetirlo. Señor, te bendecimos porque tú perdonas todas nuestras iniquidades. Gracias, Padre. En segundo lugar, el Señor sana todas nuestras dolencias. Otro beneficio. Sanador. Igual que en el beneficio anterior, el verbo también se encuentra en presente, pero indica una sanidad en el pasado, sanidad en el presente y sanidad en el futuro. Y no habla solamente de la sanidad de las dolencias del cuerpo, que sí son dolencias, ¿cierto? Como las enfermedades físicas, los quebrantos de salud, sino que también habla de las dolencias del alma y las dolencias del espíritu. Esas son las dolencias más difíciles. Amarguras, por ejemplo. Esas son amarguras, tristezas, resentimientos. Esas son las más difíciles. Y igual que sin perdón de pecados, sin sanidad, tampoco podríamos vivir. Sin la sanidad de nuestras dolencias del alma y del espíritu, no podríamos vivir una vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Es muy posible que estemos experimentando dolencias y realmente lo que necesitamos para esa sanidad es ese beneficio que Dios nos está ofreciendo para las sanidades, no solamente del cuerpo, sino también las dolencias del alma. Quizás en esta mañana estás experimentando alguna dolencia, un quebranto de salud, o tal vez una dolencia del alma. De pronto puede ser algo que no has perdonado, una herida del pasado que no te deja seguir. Pero el Señor dice: te puedo sanar, no te olvides de ese beneficio. Bendigamos a Dios por este beneficio. Vamos a repetir: Señor, te bendecimos porque tú sanas todas nuestras dolencias. Señor, te bendecimos porque tú sanas todas nuestras dolencias. En tercer lugar, el Señor es el que rescata del hoyo nuestra vida. Ese es el otro beneficio. Y todas las declaraciones que se han hecho de que Dios es quien perdona nuestros pecados, quien sana nuestras dolencias, son importantes para nuestro andar cristiano.
Pero quizás esta logra tener un significado mucho más especial. Porque esa palabra, Hoyo. el hoyo, ¿cierto?, tiene una connotación bastante fuerte, una connotación bastante especial en la Biblia. El hoyo es un lugar físico que está relacionado con un estado espiritual y emocional que representa desesperación, que representa depresión, que representa algún castigo, un dolor, un sufrimiento. Y David pasó por ese hoyo, pasó por ahí. Y de acuerdo a lo que dice el Salmo, el rescate es algo de este tipo de estado que solo puede ser posible por la ayuda divina. Él es que rescata del hoyo tu vida, nadie más. Dios es el que rescata del hoyo nuestra vida. David lo vivió y nosotros a veces también vivimos como si estuviéramos en un hoyo donde no podemos salir, un hoyo profundo del cual solamente Dios nos puede sacar por ese beneficio. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el rescate de Dios de ese sufrimiento, de ese dolor? Si no fuéramos rescatados por Dios, cada vez que caemos en ese hoyo, estaríamos completamente perdidos, sin esperanza, sin confianza. ¿Cuál es el hoyo en el que estás hoy? El cual te ha desanimado en tu relación con Dios. Tal vez una situación económica que pareciera no mejorar, una deuda que no tienes cómo pagar, un problema con tu jefe, tu trabajo, Absorbido. una relación de conflicto con tu esposo, con tu esposa, una relación conflictiva con tus hijos. El Señor te ofrece ese beneficio. Él es quien saca del hoyo tu vida. Bendice a Dios por esto. No le reclames, bendícele y digamos, vamos a repetir: Señor, te bendecimos porque tú eres quien rescata del hoyo nuestra vida. Señor, te bendecimos porque tú eres quien rescata del hoyo nuestra vida. En cuarto lugar, el Señor nos da otro beneficio. Dice que Él es quien nos corona de favores y misericordias. Versículo 4, parte B. Tremendo. Y como si fuera poco, ¿cierto? Como si fuera poco, ya todo lo que hemos recibido, beneficios, el Señor no dice que nos da favores, sino que nos corona de favores. El Señor no nos hace favorcitos, nos corona de favores y de misericordias. Y yo no sé si nosotros somos conscientes de lo que significa eso, porque sus beneficios hacen que nosotros seamos rodeados de su bondad. Los favores y las misericordias de Dios permiten que podamos experimentar su bondad y su gracia. Y no olvidemos también algo importante, que los favores que Dios nos hace no los merecemos. Los favores que Dios nos hace no los merecemos, son favores inmerecidos. Qué mejor beneficio, porque no los merecemos, no nos los ganamos, al contrario, hicimos todo para no merecerlos y hacemos todo para no merecer los favores de Dios. Miren ese beneficio. Y favores recibimos día tras día de Dios. Por gracia. Porque nosotros somos infieles y Él permanece fiel.
Tener un empleo es un favor de Dios. Tener una familia es un favor de Dios. Tener una provisión diaria es un favor de Dios. Tener una casa donde vivir, ese es un favor de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros vivir sin los favores y las misericordias de nuestro Dios? ¿Qué sería si no tuviéramos los favores de Dios? Si no tuviéramos un trabajo, si no tuviéramos nuestra familia, si no tuviéramos una casa donde vivir. No olvidemos, ¿sí? El solo hecho de poder respirar, ese es un favor de Dios. Entonces, vamos a decirle a Dios, vamos a bendecirlo. Decirle, Señor, te bendecimos porque tú nos coronas de favores y de misericordia. Señor, te bendecimos porque tú nos coronas de favores y de misericordias. Y por último, pues, el que sacia de bien tu boca. ¿Qué más pedimos? ¿Qué más le podemos pedir a Dios? En el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, la primera parte. Y quizás se pueda relacionar la frase saciar de bien la boca con calmar de pronto un hambre física. Pero el hambre solamente es como un símbolo de todo aquello que hace falta en nuestra vida y que solamente Dios puede proveer. Y claro que Dios nos sacia a nosotros de pan físicamente, ¿cierto? Para nuestras necesidades físicas. Solo que no siempre nos saciamos. No siempre nos saciamos. Pero el Señor promete saciarnos. El Señor promete saciarnos con bien. No con lo que no nos haga falta, sino con bien. Él sabe cuál es el bien que nos falta para saciarnos. Y hambre vamos a tener siempre. Siempre tendremos hambre de algo. Siempre vamos a tener hambre de algo. Hambre de justicia, hambre de amor, hambre de perdón, hambre de muchas cosas en nuestra vida. Solo Dios puede darnos el beneficio de saciarnos con sus bienes. Él sabe qué es lo bueno para nosotros. Él sabe de qué es lo que tenemos necesidad de saciarnos. Él es el único que puede darnos satisfacción completa de lo que tenemos necesidad. Y en su palabra podemos encontrar también que Él nos promete saciedad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué tienes sed en tu vida hoy que te causa desánimo? ¿De qué tienes sed en tu vida hoy que te causa desánimo? Tal vez tienes sed de justicia de lo que ves a tu alrededor. Tienes sed de justicia de lo que ves en tu trabajo. Tienes sed de justicia de lo que ves en nuestro ámbito nacional. No te olvides de este beneficio de Dios. Él es quien puede proveernos. No olvidemos. A veces nos quejamos. Más es de lo que nos quejamos que de lo que bendecimos a Dios. Por lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que puede hacer. Allí es donde está el efecto espiritual. El salmista le dice a su alma: bendice, alma mía, al Señor. Allí es donde está el efecto espiritual. Cuando bendecimos a Dios, no nos olvidemos de ese otro beneficio de Dios. Él es quien nos provee de todo lo que necesitamos. Bendigamos a Dios también por este beneficio. Vamos a repetir: Señor,
Te bendecimos porque tú eres quien sacia de bien nuestra boca. Señor, te bendecimos porque tú eres quien sacia de bien nuestra boca. En el Salmo 100, aquí en el Salmo 113, el versículo 5, la parte B, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Miren el efecto espiritual. O sea, primero nos dice qué debemos hacer y al final cuál es el efecto que vamos a conseguir. Cuando no bendecimos a Dios, hay un efecto en nuestra vida. Cuando bendecimos a Dios, hay un efecto en nuestra vida. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Y ese es el propósito de Dios con los beneficios. No solamente de que Dios los provee, sino que nosotros seamos conscientes, bendigamos a Dios y hagamos uso de los beneficios. Porque los beneficios pueden estar, pero si no bendices a Dios y no pides a Dios y no clamas a Dios por esos beneficios, pues el resultado puede ser desánimo en tu vida. Puede haber desánimo. Pero aquí lo que dice el pasaje es para que te rejuvenezcas como el águila. Necesitamos rejuvenecernos como el águila. ¿Qué cosas se cambian físicamente en el águila? El plumaje, el pico, muchas cosas de su parte física, las uñas, se rejuvenecen. Miren qué ilustración tan bonita. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos, que a través de sus beneficios y no olvidándolos, vamos a conseguir es que podamos estar rejuvenecidos y animados para servir a Dios, para poder tener paz en nuestra vida, en nuestra alma. A veces llega el desánimo en nuestras vidas. Miremos las águilas. Ahí Dios pone en su creación ilustraciones para que nosotros veamos el reflejo. Miren las aves, los lirios del campo, que no siembran ni hilan, y el Señor les provee de alimento y de vestido. Miren las águilas, cómo se rejuvenecen. Así somos nosotros también. El Dios dice, miren las águilas, para que se rejuvenezcan cada día. Pero tenemos que hacer lo que Dios dice para que ese efecto espiritual pueda ser una realidad en nuestra vida. Los beneficios de Dios están disponibles para nosotros y son gratis. Dios no te dice, pacta conmigo y los tendrás. No, Dios no dice eso en ninguna parte. Pacta conmigo y tendrás los beneficios. No, ahí están. Y al contrario dice, y no te olvides que ahí están. Como los olvidamos, entonces a veces tenemos que pactar, porque no sabemos cómo Dios lo da, ¿cierto? Entonces hay que pactar con Dios, porque como olvidamos que están ahí, no, ahí están los beneficios. Solamente tenemos que pedirlos. Es necesario para nuestra vida, como creyentes, no olvidar lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace por nosotros. Si deseas ser un cristiano que se rejuvenezca, aunque los años nos pasan, ¿verdad? Los años nos pasan. Este cuerpo se va desgastando día a día, pero el interior se renueva. El interior se renueva día a día. Si deseas ser un cristiano rejuvenecido y siempre dispuesto a ser victorioso y a seguir adelante, a pesar de circunstancias, háblale a tu alma, como hizo David.
reflexiona, interioriza en tu ser interior. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay razones, buenas razones hoy para bendecir a Dios a pesar de las circunstancias. Vamos a ver. Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. En esta mañana, Señor, como iglesia, Señor, pues no nos queda otra cosa, Señor, sino estar de acuerdo con lo que tú dices y expresar y decir, Señor, hoy te bendecimos, Señor. Así es. Te bendecimos porque tú eres un Dios que perdonas todas nuestros pecados. Tú eres un Dios que perdona nuestras iniquidades, que no nos has pagado, Señor, conforme a todas nuestras transgresiones. Te bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios que sana todas nuestras dolencias, Señor. Gracias porque sanas nuestras dolencias físicas, emocionales, espirituales. Te bendecimos por eso, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres quien rescata del hoyo nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros, Señor? ¿A quién acudiríamos? Nadie puede. Solamente tu rescate divino nos puede sacar. Te bendecimos por eso, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres, Señor, quien sacia de bien nuestra boca. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes todo lo que necesitamos para saciarnos. Gracias porque tú sabes qué es lo que necesitamos. Tú conoces el bien que nos sacia. Gracias, Señor, y te bendecimos porque tú, Señor, nos coronas de favores y misericordia que no merecemos. En este día, Señor, te bendecimos. Te bendecimos, Padre, por cada beneficio. Permite que los llevemos en nuestro corazón y que esos beneficios podamos hacer uso de los cuales tú nos has dado, de manera que podamos rejuvenecernos como las águilas y seguir caminando contigo, Señor, para poder tener el ánimo que necesitamos para seguirte sirviendo, seguirte amando y seguir llevando la vida que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. En Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.